Buenos días, estimados estudiantes. Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman que pueden escucharme, si son tan amables. Listo, gracias. Y también, por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla en este momento. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, listo. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema. Este tema es fundamental en la programación y es saber cómo escribir funciones. Vamos a definir qué es una función, eso es muy sencillo, la idea es muy sencilla, y luego vamos a ver diferentes maneras de escribir funciones que nos permiten como poderlas aplicar más fácilmente en ciertos contextos. Pero es supremamente importante que aprendamos a utilizar funciones, porque las funciones son como los módulos fundamentales en los que se basa pues toda nuestra programación. Una función es un conjunto de instrucciones que ejecutan una tarea. Y la idea es que una vez que uno haya escrito sus programas en términos de funciones, esos programas van a ser mucho más parametrizables porque yo simplemente tengo que decirle a la función, haga eso que usted hace bien, y la función lo hace dependiendo de los parámetros que yo le envíe. Piensen en la función seno de la librería matemática. Ustedes le mandan un x y ella le retorna el seno de x. Le mandan otro x y le retorna el otro seno de x. Realmente al final, desde ese punto de vista, no importa esa implementación de cómo lo hace, lo importante es que uno sabe que le va a funcionar para cualquier x. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy porque utilizar funciones permite que uno modularice sus códigos. Si uno después encuentra, por ejemplo, que hubo un error en una función, uno arregla la función, recompila y listo, todo el código funciona, porque eso está evitando es que uno duplique código. En cambio, si uno no utiliza funciones, uno probablemente esté duplicando código allí y allá, haciendo las mismas tareas con diferentes datos, y esa duplicación de código es uno de los grandes enemigos en la programación. Uno tiene que seguir un principio de no repetirse a sí mismo. Siempre que vean instrucciones que se están repitiendo, esas instrucciones son muy candidatas a ser una función. Y una vez que uno hace que sus códigos funcionen como funciones, entonces es más fácil de entender la lógica, es más sencillo de arreglar problemas, es más fácil de compartir, es más fácil de mantener el código, o sea, es fundamental utilizar funciones. Y ahora en adelante básicamente lo que vamos a hacer es que la función main no va a estar llena de instrucciones, sino que la función main simplemente va a llamar a otras funciones para que hagan las tareas. La función main lo que va a hacer es como coordinar las diferentes tareas, pero no va a hacer ya muchas cosas salvo leer unos datos de la línea de comandos o algo así. Entonces vamos a ver ese tema de funciones. ¿Qué es una función entonces? ¿Cómo se escribe una función? Recuerden que una función lo que es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Y normalmente, piénsenlo también un poco de forma matemática, cuando ustedes tienen una función de una o varias variables, pues ese una o varias variables son los parámetros de entrada y eso puede o no retornar algo, ¿cierto? Puede retornarnos un valor, por ejemplo, una función que calcula el producto punto entre dos vectores, entonces recibe un montón de números que son las coordenadas de los vectores y nos retorna un número. Entonces eso puede ser, pero puede ser otra función que internamente verifique si ese ángulo entre los vectores es 90 grados y si es así, nos imprima un mensaje, nos imprima los vectores son ortogonales o los vectores no son ortogonales. Y esa función en particular no retorna nada. Entonces, dependiendo de la función, dependiendo de la tarea que uno quiera, nuestras funciones pueden retornar o no retornar. La sintaxis para declarar funciones en C++ es esta. ¿No? Uno tiene que primero escribir el return type, o sea, cuál es el tipo de retorno, si retorna un entero, si retorna un float, un double, un char, un string, ¿qué más podríamos decir? Un bool o un vector también puede retornar, aunque eso no es buena idea. O sea, aquí colocamos el tipo de retorno, ¿sí? El tipo de datos, int, float, double, etc. Y si no retorna nada, si nuestra función no tiene por qué retornar nada, por ejemplo, una función que imprime un mensaje, entonces simplemente le ponemos void. Void es el tipo de datos que utilizamos para las funciones que no retornan nada. Entonces, siempre es muy importante empezar por esto.
por colocar el tipo de lo que retorna. Luego viene el nombre de la función, que debe cumplir los parámetros de nombres que especifica C++, o sea, no podemos poner aquí, ¿cómo es? Palabras reservadas. No podemos empezar con números, por ejemplo, los nombres de las funciones y cosas de ese estilo. No podemos utilizar ñes, tildes, espacios, nada de eso. Entonces debemos cumplir los nombres, pero esto simplemente es el nombre de una función. Y luego, entre paréntesis, uno coloca los diferentes parámetros que recibe. Si la función no recibe ningún parámetro, de nuevo le podemos poner void, para ser explícitos en que la función no recibe parámetros. Si recibe, por ejemplo, un entero, entonces tenemos que escribir int y el nombre local para ese entero, por ejemplo, a, b, c. Entonces, int a. Si queremos que reciba, por ejemplo, dos enteros, sería int a, int b. Si queremos que reciba 1000 enteros, pues podríamos escribir int a, int b, int c, y después int a, hasta completar 1000. O hay otras maneras pues, de hacer eso cuando las funciones tienen que recibir muchos parámetros, ¿sí? Pero la idea es esa, hay que enumerarlos. Bueno, más bien enumerarlos no, organizarlos. Tipo de dato, nombre del parámetro. Tipo de dato, nombre del parámetro. Y vamos a ver más adelante cómo podemos modificar esto para que pueda evitar copias y un montón de cosas que suceden ahí. Luego viene el cuerpo de la función. El cuerpo de la función como tal son todas las instrucciones que realiza nuestra función. Eso es precisamente lo que queríamos meter dentro de nuestra función, las instrucciones repetitivas y ya parametrizadas con estos parámetros. Y al final, un valor de retorno si es que nuestra función retorna algo. Entonces, si yo le mando dos valores para que me retorne el máximo, pues obviamente tiene que retornarme el máximo. Pero si yo le mando dos valores para que me los imprima en orden, pues no me va a retornar nada. Va a calcular aquí adentro quién es el mayor, quién es el menor, y luego los va a imprimir, pero de hecho no va a retornar absolutamente nada. Entonces, esta es la manera en que uno declara funciones. Y precisamente la utilidad es que al depender de parámetros, al quedar parametrizada, entonces nuestras funciones pueden aplicar las mismas instrucciones a muchos tipos diferentes de datos, y por lo tanto, pues nuestro código es mucho más sencillo y más fácil de entender. Un ejemplo típico de función es la función main. Ya hemos visto que la función main siempre tiene que existir, siempre tiene que estar en nuestros programas, y entonces cuando ustedes la miran, observan que tiene la misma estructura que hemos dicho antes. Se supone que la función main está retornando un entero, ¿cierto? Estamos diciendo explícitamente que va a retornar un entero. La función main es la única que tiene obligatoriamente el nombre main y la única que se puede llamar así. En este caso estamos diciendo que no recibe nada, pero recordemos que podemos también decirle que le da la línea de comandos, pero aquí le estamos diciendo que no recibe nada. Aquí podemos, entre corchetes, colocar todas las instrucciones y al final retornamos. Como dijimos que esto retornaba un entero, hay que retornar algo. Un error típico que sucede, digamos, cuando uno es principiante, es que uno dice, bueno, esa función retorna un entero y nunca pone un retorno. Y entonces va a tener un problema. O el otro error típico es que pone que esto es void y pone un return. Eso se podría hacer solamente escribiendo return punto y coma. O sea, no retorna nada. Eso es lo mismo que retornar void. Pero es raro, ¿sí? Es raro ver eso. Entonces, pilas porque el error más típico es que digan que esto retorna algo, pero su función como tal no tiene ningún return. Y otra cosa importante es, el sitio donde aparezca este return va a ser que ahí se acabe la función. Si ustedes ponen instrucciones después de este return, dentro de la función, dentro del código, no se van a ejecutar porque el return quiere decir sálgase de la función. Entonces el return no solamente es para devolver un valor, es para salirse de la función. Y por esa razón pues hay que tener cuidado si uno lo pone en sitios intermedios. Bueno, entonces esa es nuestra función. Quiero preguntarles a ustedes si ustedes ven aquí un texto rojo que está apareciendo en la pantalla o no lo ven. Sí, profe. ¿Sí lo Sí, ven? señor, sí, señor. Ah, bueno, listo, gracias. Excelente. Bueno, entonces, ¿hasta ahí tiene alguna pregunta sobre esto de las funciones? ¿O bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, sigamos. Entonces, bueno, aquí está explicándose qué es cada cosa, retorna un entero, así se llama, no recibe argumentos, y retorna un cero, que es un entero. Si ustedes pusieran aquí un menos 1.5, se les va a truncar a un entero. Entonces, vamos a hacer este ejemplito. Este ejemplito es el típico, digamos, de imprimir el hello world o un mensaje. Normalmente nosotros en la función main escribíamos ahí stdout, hola mundo, ¿sí? Y ya estaba. Pero ahora lo que vamos a hacer es todo con funciones. De nuevo, como les digo, la función main en general lo único que va a hacer es llamar otras funciones. Por mucho leer líneas de comando y de resto llamar funciones. Entonces vamos a escribir esto para escribir nuestra primera función. Observen que esta función recibe nada, un void, y retorna nada. Entonces por eso no hay return. No retornamos nada. Entonces vamos a escribir esta función, por favor. Lo voy a hacer desde la máquina virtual. Ya la tengo aquí abierta. La tengo en el modo seamless. Entonces se ve mezclado ¿con qué? Con mi computador original. Esto es con la última máquina virtual que les envié. Voy a agrandar un poquito la consola. Y antes de seguir, esto no hay que hacerlo siempre. Yo como hasta ahora voy a utilizar la máquina virtual, voy a clonar, voy a traer el repositorio que tengo en GitHub, voy a traerlo aquí a este computador. Esto solo lo tengo que hacer una vez para poder empezar a trabajar en ese repositorio. Ese clon es como un pool, pero que además nos configura el remoto y nos trae todo lo que tenemos allá, pero solo se hace una vez, porque yo tengo cada vez que clonarlo. Y a las próximas veces que ya esté clonado, simplemente entro, modifico cosas y le hago un push. Y luego le hago un pull si hice modificaciones en GitHub. Entonces voy a clonarlo. Git clone https. Voy a aumentar un poquito el tamaño de esta letra para que ustedes lo vean mejor. Ah, no, es zoom in. Control más. Listo. Entonces git clone, no sé qué, pero creo que aquí tengo configurado el teclado que les puse a ustedes latinoamericano. Entonces voy a cambiarlo. Vengo aquí a Keyboard, Layout. Voy a quitar este Spanish. Ustedes no deben hacer esto a menos que ustedes tengan un teclado en inglés. Y bueno, con esto ya me debe funcionar. Git clone, https, no sé qué, github.com. Este es mi repositorio, donde están los códigos que yo estoy haciendo para este curso. Listo, ya lo clonó. Perdón un momento. Listo, entonces ya lo tengo acá. Entonces ahora sí voy a hacer lo de siempre. Voy a crear una carpeta para el día de hoy. Mercadir 2020-09. Septiembre 9 es 09. Y esto se llama Functions. Listo. Entonces vamos a hacer nuestra primera funcioncita. Entonces, como les digo, yo lo que hice fue clonar el repositorio para poder empezar a trabajar acá. Y de ahora en adelante lo único que tengo que hacer es push, pull, push, pull. Push para enviar cosas, pull para traer cambios que yo había hecho en otra situación, en otro sitio. Voy a abrir Emacs. Functions 1 se va a llamar .cpp. Esto se está ejecutando en la máquina virtual. Esto es lo que les debe salir a ustedes en la máquina virtual si utilizan Emacs. Entonces, empecemos. ¿Ustedes ven ahí bien? ¿Ahí lo ven bien el código o lo agrando más? Sí, profe, sí. ¿Está bien? Listo. Include IOStream para poder imprimir en la pantalla. Voy a escribir la función main.
vamos a dejar void por ahora, bajarla así, ahí está la función main. Y la idea es que a veces cuando uno va a hacer un código de estos es bueno que ustedes piensen, imagínense que ya escribieron todas las funciones. Entonces, ¿cómo sería la función main? Esa es una buena guía para no pensar cómo hacer un programa. Entonces, por ejemplo, aquí lo que queremos es que esto imprima un mensaje. Entonces, lo que yo quisiera es que la función main tuviera como esta interfaz. Print message, y ya está. Y eso es lo que yo quiero. O sea, es decir, traten de pensar siempre antes de ponerse a escribir todas las funciones como cuál es la estructura global de su código, qué es lo que ustedes necesitan. Aquí la tarea simplemente es imprimir un mensaje, entonces ya sé que necesito una función llamada print message. Y entonces la vamos a implementar acá. Es importante que este nombre de la función aparezca antes de que sea usada, o si no el compilador les va a decir, usted está tratando de usar una función que yo no conozco. Acá tiene que ir todo el prototipo, entonces void print message, y le ponemos void también en lo que va a recibir. Le voy a quitar ese puntico como ahorita, pero después van a ver que lo voy a volver a dejar. Voy a escribir así como está el ejemplo en la presentación. Entonces esta función lo único que va a hacer, yo la puedo dejar así vacía, y miren lo que va a pasar. Voy a guardarla de esta manera, voy a venir acá y voy a compilar. Entonces g++, functions cpp, ya compiló, y si yo ejecuto ese código, pues no hace nada, pero sí hizo algo. Él entró a esta función no hace nada, y retornó. Entonces empezó a ejecutarse la función main, luego de la función main pasamos a la función print message, y de la función print message, pues él hizo lo que estaba allá adentro, que es nada, y se devolvió, y ya, se terminó nuestro código. Entonces ahora sí voy a escribir el código como tal, ctd-cout, ctd-cout, hello world, /n, listo, guardo, compilo, y ahí está, ahora sí está haciendo nuestra instrucción. Entonces, ya, eso es lo que quiero que ustedes hagan para que vean realmente lo que está sucediendo. Les voy a mostrar, antes de que ustedes lo escriban, les voy a mostrar algo para que ustedes vean realmente cuál es la ejecución de este código. Voy a mostrarles un debugger, voy a compilar eso con banderas de debugger, que es como el Python tutor, pero lo voy a hacer aquí adentro, realmente como digamos con las herramientas de desarrollo de Linux. Si yo compilo así, eso les puedo mostrar también en Emacs, también lo puedo hacer acá. Les voy a mostrar para que ustedes vean qué pasa con el orden de ejecución cuando tenemos funciones. Entonces este es el debugger. Tranquilos, lo que yo quiero que ustedes vean es que yo le voy a decir a él que pare en un sitio, en la función main le voy a decir. Entonces miren que aquí me apareció un puntico rojo en la función main. O sea que cuando yo empiece a ejecutar este código, él va a parar ahí y yo puedo ir parte a parte ejecutando cosas. Entonces lo que quiero que vean es cómo es la ejecución de este programa. Le voy a dar run y él ya llegó aquí a este punto. Entonces miren que aquí nosotros estamos en la función, aquí estamos parados donde está este puntico blanco, estamos parados aquí dentro de la función main. Y si yo le doy next, o le doy step, si le doy step, miren que ahora el puntico de ejecución pasó aquí adentro de la función print message. O sea, cuando llamamos a una función, la ejecución salta a donde está la función y empieza a ejecutar las cosas. Aquí le voy a dar next. Él ya hizo esta instrucción y ya imprimió Hello World por aquí, ¿dónde estará? Aquí está la salida, aquí está Hello World. Y yo estoy en este momento en el punto final de mi función, miren que no ha salido, mi punto de ejecución está aquí. Si le doy Next, mi punto de ejecución ya terminó de hacer todo lo que hace la función primesas, entonces pasa a la siguiente línea, por eso estamos acá en la 11. Le doy Next, ya retornamos el 0, y le doy Next para que se acabe la función main. ¿Sí? Y con eso ya terminamos. Con eso se acaba nuestra ejecución. Entonces esto es para que ustedes vieran
que cuando uno pone funciones, la ejecución empieza en la función main, se mete a la función print message, hace todo lo que diga eso, y luego vuelve otra vez a la función main a continuar después de la ejecución de nuestra función, si no pasó ninguna cosa rara. Entonces ahora sí les pido el favor que ustedes escriban la función, su primera función, que imprima simplemente un mensajito. Vamos a jugar con esa función bastante ahorita. Así las dejo más grande. Profe, que tengo una pregunta. Señor. Lo que pasa es que cuando yo descargué los archivos para la máquina virtual, la nueva, me salió un error al importar, entonces no sé si de pronto tengo que volverlas a descargar. Si no me dices cuál es el error exactamente, no tengo ni idea. ¿Qué dice el error? Dice, fallo al importar el servicio virtualizado C, error al abrir, bueno, el archivo que yo le di, que yo coloqué, ver file not found. ¿Y estás seguro de que el archivo existe o con el nombre exacto que está ahí? ¿O Sí, le cambiaste el nombre? no le cambié el nombre. Pues puedes compartir tu pantalla mientras los demás escriben el código. Puedes compartir tu pantalla y miramos. Sí, señor. Gracias. Voy a dejarte presentar para que por favor compartas. Sí, estoy compartiendo ya, profe. Sí, entonces mira, por favor necesito que vayas a ese directorio users, Oscar, VirtualBox VMs, no sé qué, pero tú no estás diciendo que esta es la nueva. Sí, esta es la nueva. Entonces quiero que vayas a ese directorio a ver si ahí está ese archivo. Quiero ver si ahí está ese archivo. Abre el navegador de Windows, users, Oscar, VirtualBox VM, no sé qué. Ajá, Oscar, VirtualBox VMs. Mira que todos tienen un 1 en paréntesis por ahí metido. Espacio, paréntesis 1, es paréntesis. Sí. Hay que quitarle eso porque eso es el nombre del archivo y el nombre del archivo cambió. Mira Ah, que porque todavía tengo el el anterior. VirtualBox. Es que seguramente fue porque tú descargaste dentro del mismo directorio anterior las cosas nuevas y entonces él les sobreescribió con ese, mira que con ese paréntesis 1, mira que aquí en el nombre que te está apareciendo en VirtualBox en el error no hay ningún paréntesis 1. Sí. Entonces tienes que quitarle ese espacio paréntesis 1 paréntesis y verás que sí va a funcionar. Entonces cierra VirtualBox, ve al navegador de Windows, cambia los nombres al nombre correcto y ahora sí lo vuelves a hacer. Listo, profe, entonces ya lo hago. Muchas gracias. Listo, gracias por hacerlo porque otra persona tuvo el mismo error y probablemente algunos también tienen el mismo error. Para que vean que no es cierto que estaba el mismo archivo con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, gracias. Listo. ¿Alguien tuvo algún problema haciendo entonces su función, su primera función? ¿O continúo? Bueno, entonces vuelvo a preguntar, ¿alguien tuvo algún problema? Listo. Entonces, esta es nuestra función. Bien, ahora ¿cómo sería, por ejemplo, para pasarle parámetros? Para que él imprima, por ejemplo, un número. Entonces, por Profe, qué ejemplo, pena. ¿sí? Ah, toca compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, señor, eso le iba a decir. Gracias. Entonces, ahora lo que queremos es, vamos a empezar a modificar, ¿sí? A modificar esto. Por ejemplo, con las cosas que dijimos de que recibiera un parámetro. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que esto reciba
un número entero. Bueno, un double. Entonces, si vamos a hacer eso, le tendríamos que decir, usted ahora va a recibir un double. ¿Sí? Eso es lo que sería lo que nos saldría ahora. Usted ahora va a recibir un double. Ojo, porque aquí va a cambiar un poco todo esto que estamos haciendo, va a cambiar un poco la idea. Miren que ahora no estamos nosotros, no estamos usando ese A, ¿cierto? No estamos usándolo, realmente no tenemos, digamos, uso de eso, pero no importa. Aquí lo que estamos diciendo es que la función va a recibir un A. Pero aquí habría un problema con el compilador, porque el compilador va a decir, venga, la función printMessage, así como usted la escribió, debe recibir un argumento. Y usted aquí, cuando la está llamando, no le está mandando ese argumento. Miremos el error. ¿Sí ven? Entonces me está diciendo error, me está diciendo la línea. Hay que leer aquí, miren, me está diciendo la línea. Línea 10, ¿cuál es la línea 10? Esta llamada función. Hay muy pocos argumentos a la función void print message double. Como el nombre del parámetro localmente no importa, lo que importa es el tipo de datos solamente, entonces simplemente me escribe double, ¿sí? Que hay un parámetro de tipo double. Entonces me está diciendo, mire, usted lo está llamando sin argumentos, mientras que yo estoy esperando al menos un parámetro. Entonces, afortunadamente el compilador nos dijo eso, y les quería mostrar eso para que ustedes lo lean. Él les va diciendo la línea y la columna también. Entonces, aquí está la línea 3, ¿sí? La declaración, o sea, me dio toda la información. Y entonces, yo debo llamarlo con algún nombre de variable. Entonces voy a crear aquí un m igual a 12, y voy a llamarlo con ese m, y vamos a imprimir otro mensaje. Voy a imprimir, ahora parámetro a, y vamos a imprimir el valor del parámetro. Entonces con esto, yo estoy en mi función imprimiendo pues el hello world de antes, pero además estoy imprimiendo el valor del parámetro a. Vamos a ver entonces cómo nos funciona ahora nuestro código. Primero miremos si nos compila. Compiló. Y ahora vamos a ejecutarlo. Entonces dice hello world, parámetro a vale 12. Se ve bien, ¿cierto? Pues que el parámetro que yo le envié era m, valía 12. Y aquí internamente, entonces lo que va a suceder es que este valor de 12 se le va a copiar a esta variable a y la va a imprimir. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Voy a abrir aquí un navegador dentro de la máquina virtual. Ahora sí voy a matar toda la memoria RAM de mi computador. Vamos a ver cuánto se demora porque ya está sudando, ya prendió los ventiladores. Y vamos a ir aquí al Python Tutor C++. Permítanme un momentico porque se me va a quemar una cosa que puse en el almuerzo. Tengo que ir a pararlo mientras ustedes hacen el programita.
Listo, vamos a ver. Yo siempre que abro el navegador se me friega la máquina virtual. Vamos a ver si no me pasa esta vez. Lo que voy a hacer es copiar este código de nuevo para mostrarles a ustedes. Esto es un debugger también, pero tiene unas cositas de visualización que a mí me gustan. Ahí está el mismo código. Voy a visualizarlo. Y quiero que observen, por favor, lo que va a suceder en esta ejecución. Voy a agrandar un poquito más esta pantalla. Ahí. Entonces, miren, este debugger va a parar aquí en la línea 11. Y entonces él paró la ejecución en ese punto, en int m igual 12. Entonces, presten atención a lo que está aquí a la derecha. El stack es un sitio de la memoria donde se guardan cosas estáticas que el compilador conoce. Entonces el compilador conoce, por ejemplo, que se necesita una m, ¿sí? Entonces, por eso estas variables van a estar aquí en el stack. Luego vamos a aprender cómo utilizar el heap con memoria dinámica. Entonces, en el stack, en este momento, le está diciendo, dentro de la función main, hay una variable llamada m, que es un entero, ¿sí? Y su valor no lo conocemos porque él, por ahora, lo único que hizo fue como reservar esta memoria, pero no ha ejecutado la línea 11. Entonces, le voy a dar next, y mire que después de ejecutar esta línea 11, entonces tenemos que dentro de la función main hay una variable local, y ojo con esa palabra, una variable local a la función main, que en su memoria tiene guardado el número 12. Luego vamos a ir a la función printMessage. Entonces vamos a entrar allá y observen que cuando entramos a la función printMessage, o sea, la ejecución pasó a este lado, cuando entramos a la función printMessage, aparece ahora como otro contexto. Entonces tenemos la función printMessage, recibe un double, que es precisamente lo que le dijimos acá. La función printMessage recibe un double. Y localmente, dentro de la función printMessage, también hay variables locales, o sea, que no existen en el main, sino que existen aquí dentro de printMessage. ¿Cuál es esa variable local? Pues esta variable A. Entonces, por eso aparece dentro de printMessage. Se dice que el alcance, el scope de la variable A es dentro del bloque de printMessage. Cada variable siempre va a estar dentro de corchetes, ese va a ser su scope. Eso quiere decir que cuando se cierra el corchete, cuando se sale de ahí, se va a desaparecer la variable. Entonces estamos en este punto, no sabemos cuánto vale A, y si yo le doy next para que pase a la siguiente línea, en ese momento él lo que hizo fue copiar el valor que tenía esta variable m, copiarlo al valor de la variable A, pero son dos variables diferentes, están en diferentes alcances, y si pensamos en la memoria del computador, están en diferentes sitios de la memoria, estas dos variables. Luego le damos next, él imprime el primer mensaje, y luego le damos next, imprime el otro mensaje, obviamente va a imprimir que A vale 12, porque ya copiamos el valor de la llamada ahí. Entonces miren que esa es la manera en la que ustedes pueden conectar o darle valores a sus funciones. Él lo que hace es copiar por defecto localmente a las declaraciones. Aquí estamos cometiendo un error de tipo de datos. ¿Alguien se da cuenta de cuál es como el error o un poco de la falta de cuidado? Esto funciona, pero tiene un pequeñito error. ¿Cuál creen que es? M La tiene variable tipo A también. Exacto, los dos iban a decir lo mismo. M es entero, pero A es double. Entonces yo estoy haciendo un casting implícito, estoy transformando un entero en un double, y eso me hace probablemente perder precisión o tener esos errores que decíamos antes, tener mucho cuidado, transformar entre tipos de datos a menos que uno lo haga bien. Pero bueno, por ahora no pasa nada, lo vamos a dejar así, porque lo que quiero es que vean ustedes, por favor, que cuando ustedes llaman a una función, localmente aparecen nuevas variables. Y esta variable A, entonces, digamos que una variable en C++ no se distingue solamente por el nombre, se distingue también por el tipo de datos, pero se distingue también por el alcance, en donde existe. Entonces, para ser más claros con eso, bueno, voy a arreglar esta parte, esto debería ser un int para que no tengamos ningún error. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo digo que esto vale A? Si esto perdón, no vale A, se llama A. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esto? ¿Será que esto sí compila?
La mejor forma de saber si compila o no compila, pues es compilarlo, ¿sí? Y con eso sabemos mientras uno va aprendiendo, pero esto sí va a compilar. Vamos a ver, cuando estamos visualizando la ejecución, él está compilando a... ¿Dónde está M? Aquí, me toca cambiarlo a A, ¿cierto? Vamos a ver si ahora sí compila. Ahí compiló. Miren que no importa que esta A se llame igual que esta A, él compila, habría problema, o sea, normalmente el compilador pelea si encuentra dos variables llamadas de la misma forma o dos funciones iguales, salvo ciertos casos. Pero aquí no dijo nada, esto compiló y miren que la ejecución es exactamente igual. Miren que ahora para la función main hay un A y para la función printMessage hay otro A. Aunque los dos son enteros, int A, aunque los dos son enteros, por favor, fíjense que no son iguales. O sea, en C++ no, dos variables no son iguales simplemente porque se llamen igual y porque tengan el mismo tipo de datos. No es cierto eso, hay más. En C++ hay más cosas que distinguen a dos variables. Específicamente vamos a ver que una forma de saber si dos cosas son diferentes es básicamente que estén en sitios de memoria diferentes. Y el hecho de que aquí nosotros veamos que main tiene su propio A y que printMessage tiene su propio A, quiere decir que esas dos variables tipo entero y llamadas A están en sitios diferentes de la memoria. Entonces sería bueno como saber en qué sitios están, ¿cierto? Esas variables. Entonces vamos a verlo y para eso vamos a utilizar un operador. Espera un momentico. Vamos a imprimir la dirección de estas variables. Entonces, stdcout, dirección de A en main. Y este operador que puse acá, este ampersand, dependiendo del contexto, tiene diferentes significados. Cuando uno lo pone antes de una variable, este operador me extrae la dirección de memoria de esa variable, ¿sí? Entonces, en ese contexto, así como está escrito, yo estoy preguntando la dirección de memoria de la variable A. Y voy a imprimir ese mismo mensaje aquí adentro. Entonces, voy a cambiar, porque esto ya no está en main, esto está en print. Dirección de A en print. Y vamos a ver, recordemos que aparentemente esta int A es diferente a este otro int A, aunque tenga los mismos valores, etc. Entonces vamos a ver si esas direcciones de memoria son diferentes o no son diferentes. Vamos a visualizar esta ejecución. Esto compiló sin ningún problema. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir por favor para qué es el ampersand? Para extraer la dirección de memoria de una variable. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Con gusto. El ampersand escrito así, en otros contextos es para otras cosas, pero así escrito cuando opera sobre solo una variable y se pone a la izquierda, es para extraer la dirección de memoria. Entonces, por favor, observen nuestra ejecución. Entonces, ahora, bueno, otra vez, main tiene su propia A que vale 12, y aquí vamos a imprimir la dirección de memoria. Esa dirección de memoria, mírenla acá, está escrita en hexadecimal. Como en hexadecimal tendríamos dígitos 10, 11, 12, 13, entonces se utilizan las letras A, B, C, D, F para esos dígitos desde 10 al 15, porque hexadecimal es en base 16. Esta es la dirección de memoria de un número muy grande. Esta es la dirección de memoria en mi computador, en sus computadores probablemente salga diferente. Y vamos a entrar ahora a la función printMessage. Entonces en printMessage aparece otro A, que es diferente porque está en otro alcance, en otro scope, en otros corchetes. Esto imprime el mensajito, imprime el parámetro que vale 12, y ahora viene el momento de la verdad. ¿Será que estas dos A realmente son diferentes? Entonces vamos a ver si eso es verdad o no.
vamos a imprimir la dirección de memoria. Si son iguales, nos tendría que salir esta misma dirección. Si son diferentes, nos tiene que salir otra dirección. Y ahí está. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Son iguales o son diferentes esas variables? O sea, ¿son las mismas o no son las mismas? Son diferentes. Son diferentes. Entonces, por favor, para que tengan eso en cuenta, dos variables son diferentes si están, no solamente, o sea, para que dos variables sean diferentes, no solamente tiene que ser diferente el tipo de datos y el nombre, no. Tiene que ser diferente, por ejemplo, una de las siguientes, el tipo de datos, el nombre, el alcance también las distingue, ¿sí? El alcance, y entonces como esta variable A es local al main y esta variable A es local a print message, entonces esas variables están en sitios diferentes de memoria y por esa razón pues uno no puede pensar que simplemente es una copia que se transmite a todo lado. Bueno, esto me recuerda varias cosas. A veces las personas, los malos profesores, tendemos a escribir cosas así. Int A igual a 20. ¿Sí? Y cuando yo hago eso, estoy creando algo que se llama una variable global. Es una variable global, quiere decir una variable que todo el mundo puede ver. Y eso facilita un montón la programación, porque yo no necesitaría ya tener estas A's acá, ¿cierto? Pero resulta que al haber hecho esto, que todo el mundo puede ver la variable A y modificarla, porque esta variable pues se puede modificar, me genera un código que es muy enredado y un código que es muy peligroso, porque yo puedo de pronto sin querer, en una prueba que hice, cambiar el valor de A por aquí en algún sitio, y se me olvida quitar ese cambio, y ahora a todo el mundo le cambió la variable A, porque es una variable global. Entonces esto, no utilicen variables globales. Eso quiere decir, como ya se los dije explícitamente, si en algún momento yo veo códigos de ustedes que tienen variables globales, eso les baja nota. El único momento en que uno puede utilizar una variable global es que si uno de verdad la quiere compartir con todos, pero para evitar ese problema de que alguien pueda cambiarla en un momento y eso le cambia a todo el mundo el estado, uno le puede poner este const antes. Al ponerle este const, uno está indicando, sí, esto es una variable global, pero es constante. Entonces, bueno, es un nombre raro, ¿no? Es una variable constante. Pero con ese const, uno sí está evitando que, bueno, uno está compartiendo información con todo el mundo, pero está evitando que alguien lo modifique. Uno tiene certeza de que esta variable nunca puede cambiar. Entonces esto sí se acepta. Es la única manera en la que ustedes pueden utilizar variables globales. Nunca más. Si llegan a algún tutorial que les diga, si define aquí el valor de la constante m como igual a 20 y así ya todo el mundo lo tiene, ese tutorial es malo. Ese programador no les está enseñando bien. Y búsquense otro indio, ¿sí? De la India o algo así que les enseñe, porque este que les está enseñando esto está mal. Entonces, no utilicen variables globales, por favor. Yo quiero de todas maneras hacer un experimento. Digamos que somos malos programadores y vamos a hacer esto así. ¿Será que esto compila? ¿Ustedes qué creen? ¿O qué votará? Vamos a ver. Esto compiló, como ustedes pueden ver. Y entonces miren que ahora él nos está diciendo que hay unas variables globales que todo el mundo ve, que se llama A y que vale 20. Cuando yo ejecute esta línea, ¿qué creen? ¿Que al hacer A igual 12 va a cambiar esta A global que todo el mundo puede ver? ¿O qué pasará? ¿Qué creen ustedes? Dígame a alguien algo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar antes de ejecutarla? Creo que se cambia a, pero solo en el main. Ahí está la idea, eso es verdad. O sea, realmente esa A solamente existe en el main y entonces de cierta manera estamos sobreescribiendo u ocultando más bien a esta variable global A. Hagámosle un next. Miren que vale 12 y nunca se modificó la global. O sea que
Cuando yo estoy dentro de un alcance dado, solamente utilizo mis variables por defecto, mis variables locales. Si yo doy next, entonces ahí está la dirección de memoria, está la otra impresión, está la otra impresión y otra variable. O sea que en ningún momento utilicé mi variable A, ¿sí? Mi variable A global. Entonces, aquí pasó algo. Y es que yo volví a declarar una variable llamada también, y entonces como que oculté esta otra de aquí arriba. Pero miren lo que voy a hacer, voy a quitarle este int. Si ya no la estoy declarando, entonces, ¿cuál A es la que estoy usando acá? ¿La de print message o la global? La global. La La global, global. ¿cierto? Porque yo no tengo acceso, exacto, yo no tengo acceso a la local de print message. Vamos a ver si es verdad esto. Le doy next. Miren que ahora la función main no tiene su propia variable A. Si ven que es la misma variable global, y miren que ahora yo le cambié el valor. Arranqué de una con el next y no les mostré. Voy a volverlo a visualizar. De nuevo, observen que la variable global, y esto no porque arranca desde ahí. Sí, inmediatamente le ejecutó esto, entonces miren que aunque arrancó en 20, yo ya la sobreescribí, vale 12, y entonces ahora me imprime otras variables, y miren que incluso si ven que este tipo de dirección de memoria es como muy diferente a las otras que teníamos. Las variables de globales también se ubican en los otros sitios especiales de memoria, aunque también son estáticas. Luego entro a print message, miren que print message tiene su propia A, aunque se llamen igual, el mismo tipo de datos, el alcance es diferente. Vale 12, bueno, vale 12, pero localmente, es su propia A. ¿Y cómo sé que es su propia A? Porque miren que la dirección de memoria es diferente, ¿sí la ven? Entonces, esta A que está dentro de print message es diferente a esta variable global que está por acá. Entonces, con todo este ejercicio que estaba haciendo acá, lo que quería mostrarles a ustedes era este concepto ¿de qué? De variables locales y globales, para que les quede claro. Y por favor, pues no utilizar variables globales a menos que sean constantes. Entonces miren que si yo le pongo const int a y trato de compilar esto, me va a salir un error porque aquí yo estoy tratando de sobreescribirla. Entonces estoy cumpliendo con que comparto información con todo el mundo, pero no permito que se modifique. Entonces esta es la única manera de utilizar variables globales, convertirlas en constantes. ¿Ok? Y por último, si ustedes, digamos, por alguna razón quisieran extraer o acceder a esa variable global, bueno, hagamos aquí algo diferente. No, dejémoslo así, dejémoslo así. Hay una forma de acceder a esta dirección de memoria de la variable global desde aquí adentro, pero pues creo que no lo necesitamos más. Entonces dejémoslo así. Voy a copiar este código y les voy a subir al repositorio de una vez. Listo, y voy a copiar acá. Tin. Voy a aumentar un poquito la fuente para que ustedes lo vean. Bueno, entonces, eso es una de las tantas cosas que quedan con las funciones. Entonces recuerden que las funciones tienen variables locales, las funciones pueden o no retornar cosas, y normalmente lo que se hace es copiar el valor del parámetro con el que yo llamo mi función, copiarlo a los parámetros locales de mi función. Eso es lo que normalmente sucede. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otros ejemplos. Bueno, y también no olviden que si van a utilizar variables globales,
las variables globales las vamos a utilizar como constantes, para que no vaya a haber problemas de modificación en el código y sigamos las buenas prácticas de programación. Nunca utilicen variables globales que se puedan modificar en otros sitios del programa. Entonces, por favor, abran otro. Voy a mandar esos códigos aquí al repositorio. También lo puedo hacer en Emacs, simplemente es para mostrarles ahí. Estos son los commits que tengo desde antes. Lo voy a hacer desde la consola para que ustedes lo vean cómo sería ahí. Entonces tengo esto, git status. Como todo esto es nuevo, ni siquiera existe este directorio, entonces git add functions.cpp. Ahí también la otra de una vez. Git status. Ya me dice que hay dos nuevos ¿qué? Archivitos. Git commit -m. Add here's examples for functions and global and local scope. Ay, me falta configurar. Todo esto no lo he hecho. Ustedes sí ya lo vieron haber hecho, ustedes son más juiciosos. Ahora sí puedo hacer el commit y listo. Ya tengo esto en el repositorio. Después tengo que hacer el push, pero me va a pedir la contraseña y bueno, eso no lo tengo aquí en la máquina virtual, entonces después lo hago. Entonces, vamos a seguir. Vamos a editar este código. Ahora lo que queremos hacer es una función que reciba dos números de punto flotante. Pero antes de seguir quiero hacer algo más. ¿Sí? Que reciba dos números de punto flotante y que me imprima el promedio. Pero antes de seguir quiero mostrarles otra cosa de organización del código. Aquí está esta función antes de la función main. Si yo hago 7 funciones, todas irían aquí antes de la función main, o sea, la función main quedaría supremamente abajo, y me quedaría muy complicado ver la estructura, porque la estructura, digamos, de un código de esto se ve es cuando uno vea la función main, ¿sí? Entonces, lo que se hace normalmente es diferenciar entre la declaración de una función y la implementación de la función, que es todo esto. La declaración solamente es esta parte de arriba, es donde uno dice, existe una función llamada printMessage que recibe un entero y que no retorna nada. Y la implementación es poner todo este código. Entonces, para organizar mejor el código, uno lo que hace es lo siguiente. Poner todo aquí abajo. Pero si yo hago esto, estoy incumpliendo una de las reglas que les dije antes a ustedes que tocaba tener. Una de las reglas era, si yo voy a utilizar una función, como printMessage, tengo que haber puesto su nombre antes de usarla. Entonces lo que uno hace es, esta declaración, la pone acá. Y le pone punto y coma. Con esto, estamos declarando la función, simplemente la estamos declarando. Estamos diciendo, se llama así, recibe esto, retorna esto. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos declarando la función. Pero todavía no estamos diciendo qué hace, ¿sí? Entonces, ese qué hace lo hacemos aquí abajo para organizar mejor nuestro código, y esto también va a que uno después puede separar la interfaz de uso, que es esto, se llama la API, digamos, la interfaz de uso,
¿cómo se llama? ¿Qué recibe y qué retorna? De la implementación. Normalmente la propiedad intelectual está aquí, en la implementación, no acá arriba. Entonces normalmente la librería lo que hacen es darle a uno estas declaraciones para que uno sepa cómo usarlas, pero nunca le dan este código, le dan es un binario ya compilado. Uno nunca puede ver este código, ¿sí? Entonces, bueno, eso lleva a todo un rollo de patentes porque hay un problema ahorita actualmente entre Oracle y Google. Oracle no se inventó Java, ahorita salen diciendo, es que Oracle Java se usa en billones de dispositivos, pero simplemente porque Java se utiliza con Android, y Android está en millones de dispositivos, pero Oracle no hizo nada con Java, lo que hizo fue comprar a Sun Microsystems, y eso fue también un error de cálculo de Google no haberlo comprado. Y al comprar a Sun Microsystems, entre muchas cosas de patentes, compraron a Java, el lenguaje que viene de Sun Microsystems. Y entonces Oracle realmente lo que necesitaba era sacar plata de eso, entonces lo que hizo fue demandar a Google, porque resulta que había una interfaz, o sea, una API, unas declaraciones de funciones, que era igual en Android y en Java. Y entonces dijo que le había violado la propiedad intelectual, pero normalmente hasta ese momento todo el mundo siempre decía la interfaz es pública para que el usuario pueda utilizarla precisamente, mientras que las implementaciones son privadas. Pero es que resulta que eso va a una parte en la que ellos dicen, no, es que lo copiaron literal, y eso lo hizo Google, copió literal la interfaz precisamente para hacer que su sistema operativo Android fuera interoperable con Java y pudiera utilizarlos transparentemente. Y además son funciones tan sencillas como, por ejemplo, sí, sacar el máximo. Entonces, es muy probable que una función que saque el máximo entre dos números se llame max y reciba dos números y retorne el máximo. Es imposible que alguien se invente algo más enredado que eso para simplemente sacar la función max. Pero ellos en Oracle están buscando patentar la interfaz. Eso perdió en el primer round, perdió en una corte donde cayeron con un juez. Ellos siempre demandan en la corte de Texas, porque la corte de Texas es muy favorable a mantener patentes así sean estúpidas. Entonces, ellos primero perdieron porque cayó, no sé si cayó en la corte de Texas o en cuál cayó primero, pero ahí cayó con un juez y el juez hizo algo que no hace casi ningún juez, que es no creer que se las sabe todas, sino tratar de aprender. Entonces el juez aprendió a programar en Java para poder entender el caso. Y cuando aprendió a programar en Java, se dio cuenta que era ridículo y entonces desestimó el caso, o sea, perdió el caso Oracle. Y entonces lo levantaron más arriba a otra corte, que es en el circuito federal de Texas. Y entonces ellos sí le dieron la razón a Oracle, no saben programar y creen todo el rollo enredado que muestran de la interfaz, que requiere trabajo, eso es verdad, pero no quiere decir que ahí está el 100% de la propiedad intelectual. Y además que Oracle no fue el que lo inventó ni siquiera, pero bueno, son los dueños. Y entonces les dio la razón a Oracle, y la cosa es que es una demanda de billones de dólares. Entonces con eso recuperan lo que les costó comprar a Sun Microsystems y pues sacan ganancia. Finalmente Oracle es una empresa que se caracteriza mucho por hacer ese tipo de cosas. Y digamos, son muy buenos negociantes. Y entonces ahora eso está en la Corte Suprema, pues porque Google apeló, y dependiendo de lo que salga ahí, va a ser una cosa que tenga un impacto terrible o muy bueno en todo el desarrollo de software, porque si se llega a decir que la interfaz es patentable, prácticamente nadie puede volver a utilizar librerías, a menos que la persona haya liberado una librería con cierta licencia específica que le permita reutilizarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como la mayoría de las patentes en este aspecto del software, lo que va a hacer es frenar completamente la innovación. Entonces vamos a ver en qué termina eso. Entonces aquí estamos separando la declaración, la interfaz, de la implementación. Y cuando ustedes compilan, entonces el compilador viene aquí a la función main. Bueno, él llega y dice, bueno, listo, me dijeron que incluyera IOStream. Después dice, bueno, ellos van a utilizar una función llamada printMessage, pero todavía no me dicen qué hace esa función. Sigamos, la función main, perfecto. La función main llama printMessage. ¿Quién es printMessage? Ah, sí, yo ya la tengo registrada. Listo, sigamos. Vamos a buscar qué hace printMessage. Si no encuentro esta implementación,
el compilador bota un error, porque dice, usted está tratando de utilizar la función printMessage, pero pues no me dio el código que hace esa función. Pero entonces en este código que tenemos aquí escrito, él sí lo encuentra y él dice, ah, bueno, sé cómo se llama, sé qué hace, entonces no hay ningún problema, ahí, ahí está su ejecutable para que pueda ejecutarlo. Y entonces con esto, pues a ustedes no van a tener ningún tipo de error y les va a ejecutar sin ningún problema. Pero el código se volvió mucho más sencillo, porque ahora yo simplemente veo mi interfaz es esta. Veo que hay una función llamada printMessage y la función main la llama con un valor y entonces digamos ya aquí yo tengo una idea de qué es lo que hace mi programa, ¿cierto? Simplemente llamar a la función printMessage. Y luego si quiero saber qué es lo que hace exactamente, pues voy y miro el código de esto. Y entonces aquí lo que va a aparecer es un montón de declaraciones de funciones antes del main, pero las implementaciones van a quedar abajo. Entonces esta es como la idea, de separar la declaración de la implementación. Y así es como lo vamos a hacer nosotros de ahora en adelante, porque vamos a ser unos programadores ordenados y juiciosos. Entonces lo voy a guardar aquí en un código, pero esta forma de nombrar no me gusta. Declaration, implementation. Lo guardo acá. Listo. Y ahora, entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a crear un nuevo archivo llamado functions average. Y lo que quiero es que ustedes, por favor, escriban un código que tenga una función a la que le mandamos dos números enteros, perdón, dos números double, dos números de precisión flotante, precisión doble flotante, y nos retorne el promedio de esos dos números. Entonces la función main va a llamar a esta función que les digo y va a imprimir lo que le retorne esta función. Ustedes van a escribir ese ejercicio, van a hacerlo. Yo les dejo aquí la plantilla. Entonces queremos, acá, esto es más o menos lo que va a pasar también en un examen. Yo les voy a mandar a ustedes la función main. Yo lo que necesito es que mi función double a, o bueno, x, digamos que llamémoslo 9.8 y y, digamos que sea menos 10.76 y vamos a poner un z igual a 0, que es donde vamos a guardar el resultado. Vamos a decir z va a ser igual a average, la función se va a llamar average, entre x y luego vamos a imprimir ese valor, cout z. No vamos a imprimir mensajitos ni nada de esas cosas porque ya voy para allá, ya les digo por qué, pero quiero que lo impriman así, porque esta es la manera en que vamos a testear sus códigos. Entonces ya, eso es lo que quiero, que implementen la función average. A ver cómo se escribiría, qué retorna, qué recibe. Implementación separada de declaración. Y ya vuelvo para revisar. Ahí les dejo el código abierto. Pueden hablar entre ustedes y ojalá lo hagan.
Listo. ¿Cómo les fue? ¿Alguien no lo alcanzó a terminar? Vamos a comparar a ver. Entonces, la función debe retornarnos un double, porque yo precisamente estoy asignándole el valor que me retorna la función. Miren que aquí estoy diciendo, lo que me retorne average, se lo voy a asignar a z. Entonces la función me retorna un double, se llama average, y lo que hace es recibir dos doubles. Double x, double y. Se pueden llamar igual o se pueden llamar diferentes. Recuerden que estos nombres son locales a la función, como hemos venido diciendo. Entonces no importa que tengan el mismo nombre, no son las mismas variables. Tan. Y bueno, uno aquí puede tender a escribir en una sola línea el resultado, pero por claridad, pues vamos a llamar double result igual 0. Vamos a declarar una variable local llamada result. Luego, result igual a 0.5 por x más y. Y después retornamos a result. Como les digo, yo puedo poner eso en una sola línea, pero prefiero hacerlo así para ser más claro. Declaro mi variable y la inicializo, hago las instrucciones extras que necesite y retorno el resultado. Y listo. Pues vamos a ver cómo nos va. Tenemos más functions average a punto out y ahí está. Si les da menos 0.48 para los valores que teníamos, ¿alguien no le dio? Menos 0.48. Pareciera a todos les dio. Entonces, de esta manera estamos pues ya definiendo nuestras variables. Otras dos cosas que quiero que discutamos antes de seguir. Primera, esta forma, recordemos que lo que estamos diciendo es que este valor de x local en el main se le va a copiar, cuando yo llamo a mi función, se le va a copiar a este x local de la función average. ¿Está bien? Esto se llama llamar por copia o por valor. Simplemente se copian los valores. Vamos a hacer un experimento y voy a imprimir acá la dirección de memoria de la variable de x en este punto. Dirección de memoria de la variable de x, de esta x local. Y aquí, antes de que retorne, voy a imprimir la dirección de memoria de la variable de x en la función. Entonces, para que sepamos dónde estamos, average, y aquí le ponemos main. Listo. Voy a compilar, voy a correr, y entonces aquí me está saliendo la dirección de memoria de la variable dentro de average, me da esto, y dentro de main pues me da esto. Entonces claramente son variables diferentes, están en diferentes sitios de la memoria. Voy a dejar aquí un espacio para que se vea más claro. Y voy a alinear esto para que quede más bonito. Listo, se puede leer más fácil. Presten atención a lo que voy a hacer, chicos. Miren, paren un momento si están haciendo otra cosa, levántense de la cama. Miren un momentico lo que voy a hacer. Este cambio de sintaxis. Voy a poner aquí un ampersand. Ojo, porque ahora este ampersand no quiere decir necesariamente literal dirección de memoria, porque aquí hay un double, o sea, esto es otro contexto. Y como se lo puse allá arriba, pues también se lo tengo que poner aquí abajo. Miren, por favor, lo que va a suceder por haber hecho ese cambio. Observen cuando yo compile y ejecute lo que va a pasar. Ya guardé. Compilo. Y corro. ¿Qué ven ustedes ahora? ¿Qué cambió? Las direcciones de memoria Las direcciones de memoria ahora, ¿qué son? Son iguales, son ¿cierto? iguales.
O sea que esas variables son la misma o no son la misma. Pues ahora parecerá que sí son la misma. Ahora son la misma variable. Entonces, es más, miren, yo le puedo cambiar el nombre, le puedo poner a esto K. Le pongo aquí K. Y le pongo aquí K. Y le pongo aquí K, ¿sí? Para que todo quede actualizado. Vengo acá y compilo. Da igual, porque el nombre no importa realmente, ¿sí? Da igual. Lo importante es que al haber yo puesto este ampersand, me da la misma dirección de memoria. El hecho de que sea en la misma dirección de memoria quiere decir que ese ampersand hizo algo, quiere decir que ya no estamos creando nuevas variables aquí en nuestra función average. Esta no es una nueva variable. Esta variable K realmente es un sinónimo de la variable X, del primer argumento, que es el único que estamos modificando. A esos sinónimos se les llama referencias. Son sinónimos, son la misma variable. Y entonces observen una cosa. Voy a imprimir el valor de la función main, de la función x, de la variable x. Lo voy a imprimir antes de llamar a average, ¿sí? Y lo voy a imprimir después de llamar a average. ¿Listo? Y acá voy a hacer una cosa. Antes de que esto retorne, antes de que retorne el resultado, voy a decirle k igual a 25. Punto 7, no sé qué es, ¿Qué es lo que va a suceder? Como esta K es un alias, o sea, realmente es una referencia de la letra X, de la variable X, perdón, realmente son lo mismo, entonces aquí, cuando yo imprima esto, me va a salir que X vale 9.8, pero cuando yo entre a average, él va a calcular, está bien, estaba calculando el resultado, pero además está modificando acá. Nos resulta de nuevo que K es una referencia, o sea que K es exactamente igual a X. Entonces yo aquí estoy modificando realmente a X. Y entonces cuando yo vuelva acá, se va a imprimir el resultado, se va a imprimir la dirección de memoria, y ustedes van a ver que este valor de X va a ser nuevo. O sea, lo cambiamos dentro de la función average, no dentro de la función main. ¿Por qué? Porque le dijimos que K realmente era un sinónimo de X. Vamos a mirarlo. Entonces miren que ahí está. Originalmente X vale 9.8. Cuando entramos a average, la dirección de memoria de X pues es esta. El average vale esto. Dentro de la función main la dirección de memoria es esta misma, o sea, K y X son la misma variable, apuntan en la misma dirección de memoria. Y entonces como yo modifiqué acá, a la variable K, la modifiqué dentro de average, pero K era X, entonces realmente modifiqué a X. ¿Sí? Realmente la modifiqué y por eso X, en la función main, X, ahora vale 25.7685. Esto es lo que se llama pasar por referencia. Pasar por referencia implica que ustedes están pasando como la dirección de memoria de la variable. Es casi eso, no es lo mismo. La dirección de memoria es un puntero, pero están pasando un alias. Y eso quiere decir que ustedes dentro de sus funciones pueden estar modificando a las variables originales. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? En toda la programación siempre hay un balance. ¿Sí? Hay unas ventajas y unas desventajas y uno está buscando pues qué es lo que más le conviene. Realmente eso es lo que uno hace. Las ventajas de pasar por referencia son que yo no estoy creando objetos nuevos. Por ejemplo, aquí, con respecto a Y, yo estoy creando una nueva variable y le estoy copiando los valores que tiene esta variable original. Es muy importante cuando son variables así sencillitas, pero si esto fuera un arreglo de 1.000.000 de datos, ¿sí? Entonces yo estaría copiando 1.000.000 de datos cada vez que llamo a la función, y eso es terrible, muy lento, ¿sí? Entonces, pasar así, normal por copia, tiene una desventaja y es que siempre creo nuevos objetos. La ventaja es que las modificaciones que yo le hago aquí internamente a estas variables, como son copias, como son otras variables, pues no van a modificar nuestras variables originales con las que llamamos. Entonces, ventaja es que no se modifican las variables internamente. Desventaja es que yo copio y creo nuevos objetos. En cambio, cuando paso por referencia, la
Desventaja es que yo puedo modificar localmente mi variable original, como hicimos acá. Realmente modificamos a x, la cambiamos. Eso es una desventaja porque eso hace que se vuelva más difícil entender el código. La idea es que este average no hiciera esas cosas, a menos que sea necesario. La ventaja es que no se crean objetos nuevos, ¿sí? Todas estas variables, como son realmente k, como es un sinónimo de x, yo no estoy creando objetos nuevos. Entonces, si es un arreglo de 1.000.000 de elementos, yo no creo otro nuevo arreglo de 1.000.000 de elementos. Es el mismo, simplemente con otro nombre. Entonces tiene su balance. Y si uno en algún momento quiere obtener esa ventaja de que algo sea rápido, por ejemplo, de pasarlo por referencia para que no copie y no cree cosas nuevas, pero además que no lo modifique, ¿qué creen que yo debería escribir acá? ¿Cuál era esa palabrita reservada que escribíamos para que una variable no pudiera ser modificada? ¿Se acuerdan? Const. Const. Muy bien. Entonces yo le pongo const y con eso tengo las dos ventajas. Por un lado, estoy pasándolo por referencia, no estoy creando nuevas copias. Y por otro lado, no estoy permitiendo que me la modifique. Entonces gano las dos. Y esto es lo que significa pasar por referencia o pasar por valor o por copia. Y de nuevo les digo, no es necesario para estos tipos de datos como enteros y datos así chiquiticos pasar todo por referencia. Eso no va a generar un impacto importante en el desempeño del código. Pero cuando estemos viendo arreglos, allá sí va a ser supremamente importante esta vaina de que hagamos, de que tengamos en cuenta que hay que pasar todo por referencia, ¿sí? Porque si no estaremos copiando y copiando vectores constantemente y eso nos va eh, a afectar el desempeño de nuestros programas. Entonces, Profe, bueno, una pregunta. señor, Si, por ejemplo, yo coloco ahí el const en el double para acá, entonces ya no puedo colocar que abajo k es igual a 25 punto, bueno, el resto. exactamente. Esto, el compilador, como estos son tips para el compilador, yo le estoy diciendo que esto es constante, él me va a decir que aquí hay un error. Miremoslo. El compilador me dice, estás tratando de hacer una asignación a una variable, a una referencia que es read-only. Entonces él me dice acá, usted está tratando de editar k, siendo que k es constante. Entonces eso es como una programación a la defensiva, en donde uno le está quitando privilegios, principio del mínimo privilegio. Si yo no quiero, si yo lo que quiero es simplemente que le pase, que no me cree variables nuevas, pues lo paso por referencia, pero si no quiero que la modifique, me aseguro diciéndole const. Y de hecho, pues también tendría que ponérselo aquí arriba, ¿no? Const. Entonces esto sería un error. Muy buena pregunta. Ya con esto lo voy a guardar en otro archivito porque vamos a hacer nuestro último ejemplo el día de hoy. Le vamos a llamar functions argc, argb.cpp. Entonces, digamos que ustedes ahora no quieren darle esos valores a esta función average. Vamos a quitar todas estas impresiones de memoria. Vamos a quitar todo esto. Vamos a dejar que sea otra vez todo por copia porque son datos tan chiquitos. Son datos tan chiquitos que no importa realmente, eso no va a cambiar nuestro desempeño. Entonces tengo que arreglarlo acá. Quitarle esto. Vamos a quitarle toda esta vaina. Vamos a volverlo a dejar como lo teníamos antes, pero lo dañé porque quité average. Listo. Entonces otra vez volvimos a la versión de nuestro programa que solamente imprime el average y nada más. Pero resulta que, digamos, ustedes quieren convertir esto en un programa en donde ustedes le manden cualquier valor y él les imprima el promedio. ¿Sí? Eso es lo que queremos, que imprima el promedio. Entonces, no queremos estar compilando y recompilando y recompilando y recompilando cada vez que cambiemos X, ¿cierto? Si ahora yo lo vuelvo 19 punto algo, yo no quiero tener que volver a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Me tocaría venir acá
compilar, correrlo, y me da 452. Y si ahora lo quiero con 29, entonces guardo, compilo, corro, ¿sí? Y si yo llego y le cambio aquí a 39 y no guardo, y vengo y lo ejecuto, pues obviamente yo vuelvo a compilar, pero como no guardé me está compilando de la misma forma de antes, y entonces me equivoqué, y fue porque no guardé. Entonces, si yo lo que quiero es parametrizar estos códigos para que funcionen con cualquier X o cualquier Y, yo lo que quisiera es más bien poder escribir esto, a.out 9.8 menos 0.98. Y yo pudiera hacer esto y yo me imprimiera el promedio de esos dos. Y luego, que yo le pusiera esto y me imprimiera el promedio de esos dos. En este momento él no está leyendo la línea de comandos, pero eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo era que hacíamos para que nuestros programas leyeran de la línea de comandos? Con el argc y el argb en la Ajá. función main. Excelente. argc y argb en la función main. Entonces voy a separar esto porque ya van a ver para qué fue que lo separé. Sí, hay un delay fuerte entre lo que yo escribo y lo que sale y por eso complico la vida. Entonces lo primero es, le vamos a enseñar otra vez, le vamos a activar la lectura. La lectura de la línea de comando se puede escribir así o a veces también la van a encontrar de esta manera. Los nombres por defecto son argc y argb. ¿Sí? Recordemos que lo que hace este argc es contar cuántos argumentos se ponen, incluido el nombre del programa. Y el argv es guardar en cadenas de texto los números. Entonces, ya que tenemos esto acá, yo podría decir, bueno, si yo llamo este código, si yo lo llamo así, ¿cuánto vale argc? A ver, recordemos. Vale 3. Vale 3, porque tenemos 3 argumentos en la línea de comandos, no el programa, sino en la línea de comandos. El primero es este, el segundo es este argumento, y el tercero es este argumento. Entonces yo sé que argc vale 3. Entonces yo, por ejemplo, también puedo verificar acá, si argc no vale 3, imprimo un mensaje de error. Pero para dejarlo sencillo, lo vamos a dejar por ahora así. Bueno, entonces yo quiero que el primer argumento del numérico ya, sea x. Entonces yo lo que voy a decir es esto es argv de 1, porque argv de 0, recordemos que se indexa desde 0, argv de 0 es esto es argv de 1 y esto es argv de 2. Entonces le voy a decir x va a ser argv de 1 y y es argv de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay algo ahí que yo deba hacer extra? argv1 y argv2 no son cadenas de texto. Perfecto, muy bien, buen catch. Vamos a mirar qué nos dice el compilador. Si yo compilo este código, yo lo compilo y miren lo que me está diciendo, que es lo que acaba de decir su compañero. En la línea 7 usted está tratando de convertir una cadena de texto char asterisco en un double. Y eso no lo puedo hacer. O sea, esto que yo tengo acá, argv1 o argv2, son cadenas de texto y yo lo quiero convertir en números. Entonces, para convertirlos en números, hay varias funciones. Quiero pensar si... Bueno, ¿cuál será la forma moderna de hacerlo? Vamos a hacerlo de la forma antigua y después si encuentro una forma más fácil, pues lo hacemos de la forma fácil. Hay una función, y para usarla tenemos que incluir esta librería, cstdelete. Esa función se llama atof. Y si yo miro qué hace la función atof, le estoy mirando el manual, dice la función atof recibe una cadena, ¿sí ven? Char asterisco, una cadena, y me retorna un double, que eso es precisamente lo que yo necesito. Entonces dice, la función atof convierte la parte inicial de una cadena que está siendo apuntada con la convierte en un double. Eso es lo que va a hacer. Entonces buenísimo, porque esa es la que yo necesito. Y hay más, miren, hay ato-i para convertirla en enteros, ato-l en long, string to double. Entonces déjame ver que es que esa era la que yo tenía en la cabeza. Quiero ver. Convert ASCII string to floating point. Pero bueno, no sé cuál es la diferencia. Entonces, vamos a dejarla con atof. Entonces esta función atof, que miren que para utilizarla necesitan incluir este encabezado,
Esta es la forma antigua de los encabezados, la forma en C++ es esta, CST de lib, porque viene desde C, de la librería estándar de C. Y entonces simplemente lo que yo haría sería esto. Quiero convertir esto en un float, ¿sí o no? De doble precisión, entonces atoF. Llamo a mi función atoF y ya lo convertí. Esta llamada función, ¿y por qué le pongo el std? Porque estamos dentro del espacio nombres estándar, la librería de C++. Esta función coge el argumento que es argv1 y lo convierte en un double. Y vamos a hacer lo mismo para la otra, std atof argv2. ¡Listo! Y con esto ya por fin estamos convirtiendo esas cadenas de la línea de comando, las estamos convirtiendo en cadenas en números. Entonces vamos a ver si esto compila ahora sí. Perfecto, compiló. Y ahora miremos la magia. Si yo le pongo así, me bota 9.41. Y si le pongo aquí un 10, 4.41. Buenísimo, ya no tengo que seguir compilando y compilando y compilando. Porque ahora ya puedo leer de mi línea de comandos. ¿Y por qué les quise mostrar esto a ustedes hoy? Porque es que así es que yo voy a ponerles a ustedes los programas plantilla que ustedes deben modificar, ustedes deben implementar, digamos, las funciones, ¿sí? Y yo así es que voy a testear, entonces les digo, mire, el caso de prueba es tal, si ustedes le mandan, por ejemplo, esta llamada, 19.8 y menos 12.98, tiene que votar 3.41. Pero yo cuando califique, bueno, yo no, el sistema automático que va a calificarles, va a cambiarles estos parámetros y él va a saber cuánto le tiene que dar. Entonces, para estos nuevos parámetros les tiene que dar 0.91. Y se van a hacer un par de esas, ¿sí? Y si yo le pongo aquí 39, entonces yo le digo al sistema automático que verifique que la salida es 10.91. ¿Ok? Entonces, así es que se les va a testear. Entonces, es bueno que ustedes sepan esto, cómo es que funciona. Pero miren que la ventaja es precisamente que uno puede parametrizar sus códigos sin tener que estar compilando. Entonces, el código cada vez es más y más paramétrico. Si ven que aquí ahora como que no aparecen como valores mágicos, que antes le hemos puesto un valor a X y un valor a Y. No, no, ya no. Ahora esos valores son introducidos y el programa funciona para cualquiera de esos valores. Entonces, bueno, después yo he tratado de no utilizar la presentación para ir haciendo como lo que me parece a mí más importante en esta primera parte. Esto de funciones tiene muchísimo más, pero pues que quede claro lo de la separación de la interfaz, la implementación, lo de los argumentos locales y globales, lo de pasar por valor y por referencia, y también esto de leer de la línea de comandos. Vamos a mirar ahora sí la presentación para ver qué más sorpresas nos tiene. Entonces estamos acá, esto ya es viejo, ya seguimos. Le podemos pasar argumentos de otros tipos. Oigan, otra cosa, no tiene que ser entero siempre, puede ser entero y double también, o sea, pueden ser mixtos los tipos de datos, no hay ninguna restricción en ese aspecto. Por defecto siempre se retorna una sola cosa, aunque ahora con las tuplas, que es algo que viene del estándar C++ 11 Millennial, con las tuplas se pueden retornar varias cosas. C++ tiene una librería estándar gigantesca, ya hemos visto un par de veces eso. Esta es SPP Reference. Esta es la librería estándar que ustedes pues tienen disponible. Vamos a ir aprendiendo poco a poco algunas cosas de acá. No la vamos a aprender toda. Ahí es preferible que ustedes vean pues estas librerías, el RCPP y los ejemplos que están acá, porque esto es demasiado para el curso. Y por ejemplo, si ustedes se meten a la parte matemática, van a encontrar todo este montón de funciones matemáticas disponibles. Entonces, por ejemplo, esta función abs les retorna el valor absoluto de un número de punto flotante, ¿sí? Entonces, ¿qué recibe? Un flotante. ¿Y qué retorna? Pues el valor absoluto. O sea, son funciones todas disponibles para ustedes. Pueden sacar el módulo contra puntos flotantes, eso se puede sacar también ahí con cierta precisión. Y tienen también pues, funciones matemáticas como la exponencial, tienen muchas más, ¿no? Exponencial menos 1, o sea, e a la x menos 1. Y ustedes dirán, si yo ya tengo e a la x, pues ¿para qué me pasan e a la x menos 1? Pues resulta, y eso lo vamos a ver en la última clase del curso, que cuando x es muy chiquito, pues esto es como 1 menos 1, y esos números van a tener un error gigantesco. Entonces esto está optimizado para dar buenos valores para x pequeños. No les va a dar lo mismo que si simplemente utilizan e a la x menos 1, no les va a dar igual. Y por eso es que también, por ejemplo, una cosa es tener el logaritmo,
es el logaritmo natural de x, y el logaritmo de 1 más x, ¿sí? Entonces estas cosas cuando x son chiquitos, esto tendería a 0, pero ahí la precisión no va a ser muy buena, entonces la librería estándar se encarga de que sea buena. POU para elevar, raíz cuadrada, raíz cúbica, hipotenusa entre dos números. Entonces, obviamente ustedes son muy tesos y podrán implementar esto por su cuenta. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero recordemos que en el computador hay que tener cuidado de otras cosas. Por ejemplo, si x es muy grande, pues x al cuadrado puede ser overflow. O si y es muy grande, y al cuadrado puede ser overflow. Entonces, esta función ipot de la librería estándar tiene en cuenta, trata de evitar estos overflows, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, o sea, hay que utilizar la librería siempre que se pueda. Funciones trigonométricas, tenemos un montonón, seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente y arcotangente cuadrado, que nos permite determinar el cuadrante entre dos números. Las hiperbólicas, todas estas requieren, por ejemplo, aquí cuando les sale C++11, quiere decir que requieren el estándar C++11. Funciones de error, funciones gamma, eso todas vienen por allá de la matemática física, que ustedes se van a divertir mucho con eso. Funciones para aproximar, no solo truncar, hay una para truncar, pero hay unas para aproximar hacia arriba o hacia abajo. Sacar módulos, hay un montón de funciones especiales, que esto se requiere el estándar C++17 o mayor. Entonces los polinomios asociados de Laguerre, de Legendre, de Poisson, creo que está por ahí, de Bessel, todos ese montón de funciones especiales están disponibles también para que ustedes las usen. De nuevo, ustedes las podrían definir que con la fórmula de Rodríguez o lo que quieran, pero es probable que esas definiciones que uno haga a mano tengan divergencias y no sean muy buenas en su precisión. Estas funciones, digamos, están diseñadas de tal manera que tienen muy buena precisión en todo el rango de funcionamiento. Entonces, por eso hay que usarlas, no por eso no implementar cosas que ya están. Entonces, ahí les queda disponible esa librería matemática para que la usen. Volviendo, digamos, acá, entonces una función me permite a mí llamarla varias veces. Por ejemplo, aquí, esta función lo que hace es restar dos números. Entonces yo le asigno el resultado de restar estos dos a z. Y luego yo puedo asignarle otro valor. Puedo decir z va a valer 4 más lo que me resulte de esto. O sea, recuerden siempre que ustedes hagan un llamado a función, esta parte de la expresión se va a reemplazar por el resultado de esa llamada función. Que obviamente aquí se está asumiendo que la función retorna algo, ¿no? Porque si no retornara nada, si fuera void, pues esto sería raro, 4 más void. Eso no tiene sentido, el compilador pelearía ahí. Esto es el alcance de las variables, era simplemente para mostrarles lo de la dirección de memoria, entonces esto ya lo hablamos. Y lo de pasar por valor y referencia, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo este ampersand, a ver, si no le pongo el ampersand, el valor de x se copia en esta local. Pero si yo le pongo este ampersand, esta x es esta misma a localmente. Entonces, acá estoy cambiando a, pero como es una copia, esta x original no cambia. Aquí a la derecha, como x es a porque es un sinónimo, yo sí estoy cambiando a x cuando hago esta asignación. Entonces, esto es pasar por copia y esto es pasar por referencia. Y si uno quiere que pase por referencia para no crear copias, pero quiere que sea, evitar que la modifiquen, pues le ponemos la constante, como vimos, y con eso pues esto ya no va a compilar porque aquí estamos tratando de cambiar una variable constante. Entonces eso no va a compilar. Y aquí está el resumen, ¿no? Cuando pasamos por valor, entonces la ventaja es que al pasar por valor, nuestra variable original está asegurada, no se va a modificar. La desventaja es que para tipos de datos muy grandes, no para enteros y DAOs y esos tipos de datos muy grandes, va a ser muy lento porque se van a copiar muchos datos. Cuando pasamos por referencia, la ventaja es que es más rápido porque no estamos creando variables temporales, no estamos copiando nada. La desventaja es que el valor de nuestra variable original puede ser modificado, pero eso tiene una solución, le ponemos un const y listo. Hay otra cosa que se llaman valores por defecto a los argumentos, pero la verdad es que yo prefiero que eso no lo usemos. En programación es mejor explícito que ser implícito, y entonces esto permite, digamos, para esa función addition, decir que si no me mandan el argumento b, por defecto va a valer 0. Entonces yo la puedo llamar con los dos valores, x o y, o solo con un valor. Pero esto es ser implícito, le toca a mirar allá y si hay valores por defecto, qué tal le pusiera el valor por defecto 1, entonces esto se comporta raro. Entonces la verdad es que esto es preferible no usarlo. Siempre seamos explícitos, entonces no usar este tipo de cosas realmente.
Y esta función es inline, eso también ya lo hace el compilador, entonces tampoco lo vamos a usar. Y la que sí quiero que usemos después, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque necesito que ya no estén así tan saturados, sino que tengan la cabecita limpia. Vamos a empezar con la función en lambda. Esto también lo introdujo el estándar C++ 11, y esto cambió completamente la forma en que uno puede utilizar la programación. Básicamente una función lambda es como una función que uno no tiene que declarar con toda esa parafernalia que hicimos antes, sino que la declaramos en las mismas instrucciones para que no existan en más sitios. Y eso hace que utilizar la librería estándar que vimos antes sea mucho, mucho, mucho más sencillo. Entonces vamos a ver qué son las funciones lambda, vamos a hacer unos ejemplitos y vamos a ver entonces cómo utilizaríamos esa función lambda en la librería estándar. Pero como les digo, vamos a dejar esto para la siguiente clase. Ya con esto terminamos nuestra clase de hoy. Si tienen alguna duda la pueden hacer ya mismo. Y si no la hacen, pues ya terminamos con esto. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Cuando si uno tiene en la parte de parámetros en la función, si uno tiene varios tipos de datos, digamos que double o int, en la parte antes del nombre de la función que se le pone. Pero tú tienes que mirar realmente qué es lo que quieres retornar. Digamos que tú quieres sacar un average entre un double y entre un int, por ejemplo. Tú puedas hacer eso. ¿Sí? Si tú vas a hacer eso, pues tú tienes que decidir cuál es el tipo de datos que quieres retornar. ¿Quieres retornar un double o quieres retornar un int? Porque solo puedes retornar un tipo de datos. Entonces tú los coges. Entonces aquí no puedes escribir como int o algo así, no, porque es que tú vas a retornar un solo valor. Entonces cuando tú vengas aquí a tu función, tú tienes que decidir, ¿tu resultado va a ser un entero o va a ser un double? Y una vez tú lo decidas, pues tú ya sabes qué debería retornar acá. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pequeña inquietud con respecto a Replit. Y Sí. Replit, cuando uno utiliza Replit, digamos, todas, todas las capacidades del computador se utilizan o eso tiene como un cuello, el Replit. Replit es una máquina virtual, eso no utiliza tu computador, sino que utiliza una máquina virtual que corre allá en Replit. Es una máquina virtual, así yo puedo abrir el Replit mío acá. Es una máquina virtual que tiene ciertas características. Aquí estoy abriendo el Replit de este curso. Yo se los compartí a ustedes, si ustedes entran acá y lo recargan, van a ver los códigos actualizados cuando yo los suba. Esto está supremamente desactualizado. Pero aquí tú tienes una máquina virtual allá. Entonces tú puedes ver los recursos, por ejemplo, si yo miro free-m, esto quiere decir que esta máquina virtual que me dieron a mí tiene 26 gigabytes de memoria RAM. Y si yo cuento cuántos procesadores tengo, me dieron 4 procesadores. Por eso es que a mí me gusta mucho Replit, porque es que miren, o sea, gratuitamente me dieron una máquina que tiene 4 procesadores y 26 GB de memoria RAM. Ahora bien, probablemente en algún momento pues este recurso me lo quiten y yo tenga que reiniciar el Replit o algo así, pero eso es lo que tú tienes disponible. Entonces, ¿puede haber un cuello de botella? Probablemente la comunicación con internet o algo así, pero así como está, es una máquina bastante poderosa la que tú tienes disponible ahí. Entonces, si quieres, ¿a qué te refieres con cuello de botella? De pronto, con más datos te puedo entender mejor la pregunta. No, era eso, pues saber con qué está trabajando uno en Replit. Ok, sí, no, entonces es una máquina muy buena. Y como ya tengo enlazado este Replit, lo creé con el repositorio de GitHub. Incluso yo puedo aquí venir a esta segunda pestaña y él, miren, él ya como está enlazado a ese repositorio allá en GitHub, él me dice que hay unos cambios que yo le he traído, entonces yo le digo, tráigalos, hago pull, o sea, no lo hago aquí en la consola. Y él ya los trajo, y si yo vuelvo aquí en mis archivos, pues ya están mis 2 carpetas, la de hoy no porque no la he subido, pero ya están mis 2 carpetas. Y si yo hiciera cambios, aquí en Replit, vengo acá otra vez y le digo push, aquí me parece usted hizo cambio, ¿quiere enviarlos? Y yo le digo sí, haga push.
Entonces también es muy sencillo hacer esa conexión con GitHub, pero volviendo a tu pregunta, sí, la máquina es muy poderosa la que le queda a uno ahí disponible. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, listo, chicos. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. señor. Es que en el ejemplo anterior, cuando trato de ejecutar el código, me bota un segmentation fault. Wow, muy bien. Ese segmentation fault, ¿por qué puede pasar? A ver. Entonces, digamos que tenemos este código acá. Este código lee la línea de comandos, como habíamos dicho, ¿cierto? Si yo llego y lo ejecuto así, pues él lee los dos argumentos. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, si yo no le pongo argumentos? Entonces me bota un segmentation fault. ¿Y por qué me bota un segmentation fault? Porque yo le estoy diciendo a él que trate de leer de argv1, siendo que él no existe. O sea, ¿cuánto vale argc? ¿Cuántos argumentos hay cuando yo hago esto? Cuando yo llamo así mi código, ¿cuántos argumentos hay ahí? Ninguno. Ninguno. Como hay ninguno, entonces el argc vale 1, o sea que solamente existe argv0, o sea el nombre, pero no existe argv1 ni argv2. Entonces por esa razón es que me está botando ese error, me está diciendo esto no existe, usted está tratando de acceder a una memoria que no existe y ese error se llama segmentation fault. Entonces una vez tú hayas escrito tus códigos para que funcionen con argumentos, tú tienes que poner los argumentos. Incluso si le pongo solo el 0.9, me va a botar segmentation fault porque ya existe argv1, pero no existe argv2. Tengo que ponerle los valores. Listo, profe, gracias. Si le pongo 3 argumentos, pues ya no importa porque yo solo estoy leyendo los dos primeros, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, buena pregunta. ¿Alguien más? Entonces nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Cuídense, 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 no se confíen. No se confíen. Mucha gente confiada y se van a enfermar muchos al tiempo y de pronto nos veremos en problemas otra vez. Hasta pronto. Que estén bien. No, profe. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto. Que estén muy bien todos.